El día de hoy quiero que hablemos, como siempre, como es costumbre, de tres temas, porque es que nos estamos enfrentando en Colombia a un panorama desolador que refleja simplemente la fragilidad de nuestro país en tres frentes cruciales. Concentrémonos solo en tres. El primero, el político, el económico y el más importante, el de la seguridad. Teniendo en cuenta esos tres temas, tenemos que estar en la capacidad de tomar decisiones para ver qué es lo que vamos a hacer en 2026, porque realmente 4 años más bajo las banderas del progresismo yo creo que terminarían siendo un problema. Hablemos primero que todo del desastre político que representa la reforma tributaria. Oiga, sin los apoyos, sabiendo que no tiene los apoyos, terminaron radicándola. Una iniciativa que desde su inicio ya se sabe que está condenada al fracaso. Sin embargo, eso creíamos con la reforma política, eso creíamos con la reforma laboral, la pensional, con la jugadota que nos hicieron. Así que hay que tener mucho cuidado. El segundo tema que quiero que hablemos es la admisión del gobierno sobre la inviabilidad de esa reforma. La radican, pero al mismo tiempo admiten que no es viable. Ojo, porque eso suena cómico, eso suena como si fuera un lapsus, pero realmente ahí lo que hay es una estrategia para después salir a decir que es que la culpa es de los que nos oponemos, que no queremos, no queremos permitir que ellos gobiernen, entre otras, ¿cierto? Así que ese sería, y para esos dos temas vamos a trabajar sobre unos artículos que acaban de ser publicados no hace mucho rato, el día de hoy, 9 de diciembre. Y por último, nos enfrentamos al tema, a mi juicio, el más inquietante de todos, que es el resurgir del poder guerrillero con un acto simbólico que desafía directamente la autoridad del Estado. Este año nos hemos enfrentado a varios actos simbólicos, ¿cierto? Desde el propio presidente condecorando a Pepe Mujica en Uruguay con la bandera del M-19 hasta inauguración de colegios con el nombre del señor Gentil Duarte. De manera que esos son, digamos que los tres temas, grosso modo, que yo quiero que tratemos el día de hoy. Vamos entonces a empezar con la reforma tributaria, una propuesta que desde su inicio carece de los apoyos políticos necesarios para prosperar. Pero a pesar de ello, el gobierno insiste en empujar esta iniciativa, como si la mera fuerza de voluntad pudiera cambiarla. Vamos uniéndonos los que van llegando el día de hoy. Recuerden que aquí en YouTube les dejé el comentario, ahí está pineado, para los que quieren ingresar a mi comunidad de WhatsApp. También tenemos, recuerden, @HernanOpina en todas las redes sociales. Recuerden dar like, recuerden compartir a los que están por estos. Vamos a, mientras las personas se van conectando, vamos a hacer un paréntesis, algo aquí que teníamos pendiente también, y es vamos a navegar un poco, analizar cómo ha sido la actividad del señor presidente el día de hoy. Tenemos 1, 2, 5, 6, 7. Pues luego ahí vamos a seguir mirando. Este trino es muy interesante. Si la autorización del préstamo la firmó la Junta Directiva de Cosalud, ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente? Para los que no están enterados de esta parte, el día de hoy uno de los directivos, una de las personas de la junta directiva acudió a una entrevista y explicó que el préstamo no se hizo de los dineros públicos de la entidad prestadora, sino de las ganancias, es decir, de las ganancias fue que se emitió el préstamo y que no se perdió ni un solo peso. Entonces, estamos claros frente a este tema, para no profundizar mucho. Estamos claros con que el caso se debe investigar y tal vez luego de la investigación la justicia falle de una forma que le gustaría al presidente o en contra de lo que el presidente está pensando. Lo que no podemos permitir en este caso es que el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, esté fungiendo como si estuviera en la rama judicial, cuestionando fallos, diciéndole a la justicia qué tiene que hacer, pero además dando por hecho denuncias antes de que la investigación se dé. Está muy bien tal vez que haga denuncias y que pida el favor que se haga la investigación, como lo haría cualquier ciudadano, pero de ahí a graduar a las personas de culpables cuando por el otro lado está pidiendo que se respete la presunción de inocencia frente a las denuncias que involucran a su gente. Se repite la historia de mi denuncia sobre la existencia de software Pegasus y el de $11 millones en el club de la policía. Aquí está combinando peras con manzanas.
semanas, como dicen. O sea, sabemos que lo de Pegasus no llegó a ningún lado, porque eso ya lo aclararon desde Estados Unidos y desde Israel, pero él sigue insistiendo en lo mismo. Pero bueno, no nos desviemos porque lo que queríamos hablar en primera instancia era precisamente el tema de la reforma tributaria. Así que pasemos a dar lectura al primer artículo. Hoy los seleccioné muy cortos, dada la hora. El primer artículo titula Gobierno, pese a no tener apoyo, radicó una nueva reforma tributaria. El próximo miércoles va a ser el día decisivo para la reforma tributaria. Ahí se sabrá si el gobierno tiene o no los votos de apoyo. A pesar de que el Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático votaran negativo a la reforma tributaria, el gobierno insistirá y habrá ponencia que apoye este proyecto, también denominado Ley de Financiamiento, que buscará un total de 11,5 billones de pesos. Según la representante y coordinadora ponente Olga Lucía Velázquez, el miércoles va a ser el día decisivo para la reforma tributaria. Ahí se sabrá si el gobierno tiene o no los votos. Un gobierno corrupto, como lo aceptó el presidente Petro desde el pasado. Una vez que, recordemos, cuando era senador dijo que en su gobierno no iba a haber reformas tributarias porque en su gobierno no iba a haber corrupción, ¿cierto? Y que si se acababa con la corrupción no se necesitaban más impuestos. Pues esta es la segunda reforma tributaria del presidente Petro, de manera que está aceptando la culpa de que en su gobierno hay tanta corrupción como la hubo en el pasado. Oscar, había un problema con los micrófonos, de hecho estoy pendiente de cambiar de micrófono y era que estaba grabando mono, entonces si lo escuchas sin audífonos se escucha bien el audio, si lo escuchas con audífonos solamente está sonando uno de los dos canales, pero ya se solucionó el problema, así que a partir del sábado en adelante ya no debería estar pasando. Sigamos entonces de aquí, abro comillas, se acaba de erradicar la ponencia positiva, mañana se citó a comisiones conjuntas para poder hacer el anuncio y el miércoles dar el debate si se aprueba o no. Recordemos que son 4 comisiones, 2 de Cámara y 2 de Senado, terceras y cuartas. Con una sola comisión que no vote positivo no pasará la ley de financiamiento. Reforma tributaria, llamemos las cosas por su nombre, agregó la representante Velázquez. Uno de los artículos de la reforma tributaria, el 2, aumenta la sobretasa del impuesto a la renta que deben pagar petroleras y mineras por los aumentos en el precio internacional del carbón. El nuevo esquema implica tarifas de 7%, 13% y 20% en comparación con el esquema actual de 5%, 10% y 15%. El futuro es gris para esta reforma y el gobierno lo sabe. Por eso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha pedido a los integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes que, aunque muchos deseen hundir la iniciativa, permitan que se dé la discusión. Abro comillas. No se puede negar el Congreso, discutir la ley de financiamiento. Tomen la decisión que consideren. Lo que veo hoy es un ambiente positivo con la llegada del nuevo ministro para abrir esa discusión. Cierro comillas, señaló el ministro Cristo. Sin embargo, el ministro afirmó que es poco viable alcanzar la meta de 12 billones de pesos que plantea el texto originalmente, pero sí se puede avanzar en varios puntos de la reforma que den una cifra inferior, pero importante, lo cual de todas maneras va a contribuir a equilibrar en algo el presupuesto que está desfinanciado. Si esta reforma tributaria no es aprobada por el Congreso, el gobierno tendrá que arrancar 2025 haciendo un recorte de 12 billones con B de pesos al presupuesto, que ya está cayendo en inversión en asignación a distintos programas sociales. Leo sus opiniones, señores, porque esta es la noticia en estos momentos, que el gobierno insiste con la reforma tributaria, una reforma tributaria para que los funcionarios se transporten en helicóptero, una reforma tributaria para que se le giren dineros a la unidad de gestión del riesgo y luego esos dineros sean mecateados como pasó ya con los vehículos de La Guajira, una reforma tributaria para seguir transando a los congresistas que nosotros elegimos para que le hicieran oposición a estos señores del gobierno. Esa es la realidad. En eso estamos. Es así de simple. En eso estamos. Lo que vemos aquí es un gobierno que no solamente carece de estrategia, sino que parece estar desconectado de las dinámicas políticas esenciales. Insistir en esta reforma sin el respaldo necesario no es valentía, señores. Es una muestra de ineptitud y, por supuesto, una gran estrategia, porque después van a salir a decir que es que hay un golpe blando, que el golpe blando avanza y que
la oposición no está dejando que el gobierno haga su trabajo. Pero además, esta falta de consenso no es un simple problema político, es un peligro real para la estabilidad económica y política del país. Nos están diciendo que si la reforma fracasa, tenemos un déficit o un desfalco de 12 billones con B de pesos. ¿Qué significa esto? Cuando las fiducias están llenas de plata porque la mayoría de ministerios y de carteras no han ejecutado sus presupuestos. La señora Francia Márquez ha ejecutado hasta último reporte el 2% de sus billones. Ustedes pueden creer eso. Recortes sociales severos según argumenta el gobierno. Así que esta semana va a estar, es la última semana creo de sesiones y va a estar muy interesante porque es una reforma que está destinada al fracaso y que deja en evidencia un problema más grande, un gobierno sin capacidad de gestión que pone en jaque la estabilidad de la nación. Eso es lo que está pasando aquí. Fueron advertidos en 2022 cuando se aprobó la primera reforma tributaria de las cosas que se estaban haciendo en contra de la Constitución y aún así quisieron seguir adelante. ¿Cuál fue el resultado? Que la oposición, a diferencia de la oposición de antes que incendiaba las calles, esta oposición actúa en derecho y por eso se han caído tantos decretos de esa reforma. Así que los leo. Por aquí tenemos. Oscar, muchas gracias. ¿Qué opinas de cerrar el Congreso en el próximo gobierno para cortar la corrupción a nivel nacional y regional? El Congreso no se puede cerrar para nada. Yo considero que primero tenemos que saber, empecemos por saber elegir en las próximas elecciones, eso es lo primero. Y lo segundo es muy importante, sería muy importante disminuir el gasto. Los funcionarios públicos en Colombia, por lo menos los del alto gobierno, tienen unos sueldos descomunales, o sea, no se justifica bajo ningún argumento que un congresista en Colombia se gane 2.500 millones de pesos por sus 4 años. Pero tampoco se justifica que para un congresista llegar allá tenga que gastar miles de millones de pesos en campaña. Entonces, claro, lo que se gasta es superior a lo que va a ganar. Entonces, ¿de dónde sale la plata? ¿Cuál es el cuento barato de que el Congreso está abierto para todos y de que cualquiera puede aspirar? Pues realmente cualquiera puede aspirar, pero no cualquiera tiene la plata para hacer. Entonces, obviamente, yo creo que sí se necesita un cambio estructural, pero no el Congreso. A ver, si se cierra el Congreso, dejamos de vivir en democracia, porque la separación de poderes es el pilar democrático. Entonces, necesitamos los 3 poderes y pues obviamente el Congreso corresponde al legislativo. ¿Cuántos olmedos nos costará esa reforma tributaria? No sé cuántos olmedos, pero sí muchos Benedettis, porque hace poco salió el informe de cuánto nos vamos a gastar el año entrante en embajadas y va a ser más de 60.000 millones. Ahí tiene la reforma tributaria, una reforma para pagar embajadas que entre otras cosas no sirven para mucho. Yo tengo aquí una embajada de Colombia en Dublín y la verdad es que inoperante y la gente de la embajada no haría mucha diferencia que no la tuviéramos, no es que sirvan de mucho, pero bueno, esa sí que es mi opinión, de manera que olvídenla. Bueno, muy bien. Segundo tema, la admisión del gobierno. Y escojo esta noticia porque me parece muy interesante ver cómo, por un lado, radican el proyecto o la ponencia y por el otro, admiten que está hundida. Es una confesión sobre la inviabilidad de la reforma tributaria. En palabras del propio ministro Cristo, el señor ministro de Interior, abro comillas, lo cito de manera literal. Hoy no es viable pensar en una reforma que recaude 12 billones de pesos. Si ellos mismos lo admiten, señores, ¿por qué insistir en ese camino sin sal? Vamos a ver qué dice la nota sobre el ministro del Interior. Muy bien. Ministro del Interior, abro comillas, no es viable pensar en una reforma tributaria que llegue a 12 billones. Desde el gobierno están pidiendo a los integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara que, aunque muchos deseen hundir la iniciativa, permitan que se dé la discusión de la. El gobierno nacional adelanta una carrera contrarreloj para lograr la aprobación de la mayoría de proyectos de ley y reformas constitucionales antes de finalizar las sesiones de este 2024. Aunque las sesiones ordinarias terminarán el próximo lunes 16 de diciembre, el Ejecutivo ya prepara el decreto con el que se convocan las sesiones extraordinarias hasta el viernes 20 de diciembre, según se ha podido conocer. Mucho cuidado porque en medio de las novenas, mientras en las casas se come natilla con buñuelo, esta gente va a estar allá aprobando, haciendo y deshaciendo porque nadie
va a estar pendiente. Así que, ojo, hacemos un llamado importante a estar pendientes y a hacer control político y control social. El número de proyectos que podrían morir si no superan 4 debates antes del 16 de diciembre abarcan varios temas como la reforma política, la reforma que avala el transfugismo y la ley ordinaria de jurisdicción agraria. En el caso de la reforma a la salud, se espera que esta semana se adelante su segundo debate, y la reforma laboral hasta ahora están programando las mesas técnicas y audiencias públicas, por lo que el proyecto podría quedar pendiente para diciembre. Pero una reforma que parece estar sin gasolina es la reforma tributaria o ley de financiamiento, que busca recaudar 12 billones de pesos para completar el presupuesto del próximo año. Aunque hasta el momento se está a la espera de que se radique la ponencia mayoritaria, desde el gobierno están pidiendo a los integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes que, aunque muchos deseen hundir la iniciativa, permitan que se dé la discusión. Abro comillas, no se puede negar el Congreso discutir la ley de financiamiento, tomen la decisión que consideren. Lo que veo hoy es un ambiente positivo con la llegada del nuevo ministro para que se abra esa discusión, señaló el ministro Cristo. Cristo aún así dejó claro que no se puede esperar llegar a la meta de 12 billones de pesos que planteaba el texto original. Yo creo que, para ser totalmente francos y sinceros, que hoy no es viable pensar en una reforma tributaria, en una ley de financiamiento que llegue a los 12 billones de recaudo que se requieren para el presupuesto desfinanciado. Pero sí se puede avanzar en varios puntos de la reforma que den una cifra inferior, pero importante, lo cual de todas maneras va a contribuir a equilibrar en algo el presupuesto que está desfinanciado. A mí me parece muy interesante ver cómo este gobierno en 2 años y medio vaya para la segunda reforma tributaria. Pero además, cuando es el gobierno que en la historia del país ha tenido aprobados los presupuestos más altos para poder cumplir con su plan de gobierno. Presupuesto más alto que se le ha aprobado a la nación, se le ha aprobado al gobierno de Gustavo Petro. Pero claro, tenemos a la primera vicepresidente de la historia que no se moviliza en vehículos, sino en helicóptero, o helicóptero, como dice ella misma, y de malas. Entonces estamos aprobando reformas tributarias y presupuestos ¿para qué? Para el despilfarro, para Armandos Benedettis y para Olmedos, mientras ellos siguen diciendo que es que esto ha pasado siempre, que como antes pasaba, ahora puede seguir pasando. O sea que si hicieron elegir con unas banderas del cambio para llegar a hacer lo mismo de antes. Hay mucha gente que no es petrista y votó por ellos porque están hastiados de la política tradicional, porque están hastiados de la clase política, están hastiados de escuchar promesas y que no se cumpla nada. ¿Qué va a pasar entonces? Porque si ellos hubieran dicho que iban a llegar a hacer lo mismo, seguramente esa cantidad de gente que votó por ellos sin ser petrista, pues no hubiera votado por ellos. Lo que estamos viendo aquí es un gobierno que reconoce su fracaso, pero se rehúsa a cambiar de estrategia. Esta obstinación solo refuerza la percepción de un ejecutivo paralizado, incapaz de negociar e incapaz de priorizar. Tan son incapaces de negociar que harto que costó. Fueron 3 gobiernos negociando con el Reino Unido para que nos quitaran la visa y se demoraron 2 años para volver a poner la visa. Esa es la incapacidad de este gobierno para negociar. Y hay otras reformas cruciales para algunos, cruciales realmente para todos, porque aprueben o no, nos van a afectar a todos. Entonces, ¿qué mensaje se le está enviando al país cuando ni siquiera las prioridades están? Ahí queda es la reflexión, porque las confesiones del ministro Cristo, justo antes de decir que se va a radicar la ponencia, eso no es ningún acto de transparencia, señores, es una señal de debilidad, pero además también se ve una estrategia de cómo van a manejar la semántica que tanto les gusta para después decir que avanza el golpe blanco y que el presidente va a utilizar la Constitución para lograr su cometido. Vámonos con el tercer tema, que realmente para mí es el más delicado, si se puede llamar así. Les voy a presentar a un paciente que se llama, se da a conocer como alias Giovanni, hasta donde recuerdo. Pongamos atenta nota, tomemos atenta nota. En el momento pues nos encontramos entregándole una obra que construimos, recursos de las FARC, para entregarle más o menos a 50 familias que son las beneficiarias de esta obra, una infraestructura que se le viene realizando a la comunidad, como a diferentes comunidades en el Cañón del Micá y en muchas regiones de Colombia. Estaba silenciado. ¿Cómo les pareció? Él dijo, yo no sé si ustedes escucharon lo mismo que yo, pero él dijo
claramente que era una obra de las FARC. Yo había entendido que las FARC ya no existía. Pues al menos eso es lo que siempre dicen, que las FARC ya hace parte de la historia. Para mí este es el tema más preocupante porque es el resurgimiento del poder guerrillero. En el cañón del Micay, las disidencias inauguran un puente, en otras partes inauguran colegios. Y si viajamos otro poquito, pues el mismísimo presidente de la República se va para Uruguay a exhibir la bandera del M-19. Todo esto, lo del presidente financiado con recursos públicos y lo de las FARC y lo del colegio, que es peor, financiado con recursos propios. Pero ¿de dónde salen esos dineros? Alias Giovanni simplemente reaparece para confirmar lo que muchos temían, o temíamos, porque me incluyo. La guerrilla sigue activa y está recuperando terreno. Le hicieron una entrevista, de hecho, ayer a uno de los líderes de las nuevas FARC, creo que fue El Espectador. Bueno, se la hicieron el 30 de noviembre y la pueden buscar en YouTube, recomendadísima. Tal vez esta semana para uno de los programas la traiga. Y es preocupante ver la forma como están ganando terreno y ver cómo están hablando. Que si la gente no les hace caso, entonces les recogen la tierra. Que si ven algún campesino tumbando árboles sin necesidad, pues entonces les recogen la tierra. Ya ustedes entenderán qué es recoger la tierra. Así de simple, o sea, ¿y quién es el que determina cuál es la necesidad o no de tumbar el árbol? Yo aquí no voy a entrar en debates ambientalistas porque ese no es ni mi rol por un lado ni el objeto de este programa, pero sí es muy preocupante ver cómo alias Giovanni habla sobre el puente y confirma la existencia activa de las FARC. Esto no es ningún acto de infraestructura, esto es una declaración de control territorial, pero además dice que se dio allá en Micay y que además las FARC está adelantando obras en diferentes partes del país, dejando en evidencia la debilidad del Estado en regiones como el Cauca, donde los grupos armados no solo actúan con impunidad, sino que se presentan como benefactores de la comunidad. Oiga, ahora les salimos a deber, hágame el favor. Todo un problema de seguridad, todo un golpe a la legitimidad del Estado y toda una señal de que estamos retrocediendo décadas en la lucha contra estos grupos. Ahora alguien comentaba por ahí que el ELN no se ha fortalecido, que lo que pasa es que Petro los está abrochando, entonces están haciendo más ruido. Eso suena muy bonito y ahora ni más faltaba, entonces ahora le vamos a salir a deber al señor Petro. Y claro, suena muy bonito que el ELN no se esté fortaleciendo, sino que está hablando más duro, pero la realidad es otra. La realidad es que los números no les favorecen. Esa es la realidad. El regreso del poder guerrillero en estas zonas no solo pone en jaque la seguridad nacional, sino que envía un mensaje muy preocupante a 2 años de elección. El Estado no tiene control, señor. Eso ya lo sabía. Y si no actuamos con firmeza, este va a ser el comienzo de una nueva etapa de terror en Colombia. No me quiero imaginar si los señores de la izquierda pierden como deberían las elecciones en 2026. Es muy preocupante, bueno, por lo menos a mi juicio. Y como este es mi programa de opinión, pues aquí estoy compartiéndoles las preocupaciones en este lunes 9 de diciembre, a una semana de empezar las novenas. Podríamos seguir con una cantidad de noticias que salieron hoy. Para mí estas fueron las 3 más destacadas, especialmente por el tema de la reforma tributaria. Les recomiendo un programa, un debate en semana donde invitaron a un congresista del Pacto Histórico, otro del Centro Democrático y a J.P. Hernández. Mañana voy a hablar de ese tema, pero es muy interesante que ustedes vean y analicen esos congresistas del Pacto Histórico que hablan de paz y reconciliación, cómo tratan al que piensa diferente. 5 veces contó que le dijo a J.P. que J.P. era un bruto, pero además al final del programa le dice, es que yo lo he corregido 3 veces, pero ¿cómo así? Que el uno corrige al otro, y es que acaso quién dijo que lo invitaron a debatir para corregir. ¿Por qué son tan atrevidos? ¿De dónde sacan? Es que los únicos que quedan mal son ellos. ¿Cómo así que corregir? O sea, no tiene ni mínimo de ética profesional. Si es que entre pares no nos corregimos, salvo que no haya ética profesional, o salvo que sea un licenciado de la calle, como los diferentes señores que están en el Congreso de la República. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es muy interesante ver cómo el petrismo trata a sus opuestos en los debates, en medios, en el Congreso, en donde sea. Y la lista del Congreso del Pacto Histórico, ¿en dónde se originó? En una lista cerrada, señores. En una lista cerrada en donde el señor Gustavo Petro, con uno tal vez de estos, escribía el orden como quería que las personas quedaran. Y por eso se nos metieron personajes como Ahmed Escaf, el de Frutiño, en el Congreso. Y por eso se nos metieron personajes como Susana Boreal, la que dice que los niños van al colegio y son adoctrinados. Claro, son adoctrinados por los profesores de FECO, de eso no nos queda la menor duda, pero ella lo dice en otro sentido.
partido. Ella los dice que enviar los niños al colegio es adoctrinamiento, porque los niños no quieren estudiar. Y pobrecitos. Por eso se nos metieron personajes como Mafe Carrascal. Y por eso se nos llenó el Congreso una vez más de delfines. Las Pizarros, dos Pizarros allá, María del Mar y María José. Y si analizamos la lista, la reforma política, lo que quieren estos personajes es que la lista cerrada se vuelva obligatoria, dizque para fortalecer a los partidos. O sea, un senador como JP, que fue el más votado de la Alianza Verde, no llegaría porque obviamente no lo van a poner en los primeros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que JP les pone 300.000 votos, 200.000 votos, los que haya sacado. Ellos sacan una cantidad de curules, pero JP, que fue el que los puso, se quedó por fuera porque no lo habían puesto en los primeros lugares. ¿Ustedes se imaginan cuánta plata habría que pasarle al señor de la cabeza, para que me ponga a mí en los primeros lugares? Y terminan todos trabajando, haciéndole el trabajo a los mismos 20 de siempre que van a asegurar su silla en el Congreso. Por eso es muy importante que estemos pendientes de lo que está pasando en el Congreso, porque además también están permitiendo o están pretendiendo permitir que la gente se pueda cambiar de partido un mes antes. Calculen ustedes. O sea, a lo Armando Benedet, hoy soy de Uribe, mañana de Santos y ahora de Petro. ¿Y en 2026 de quién va a ser? Es muy preocupante, señores, la reforma política que está transitando en el Congreso es muy preocupante. En España las listas son cerradas, la gente vota por el partido. Yo voto en España porque afortunadamente tengo derecho a votar en España. Y la primera vez que lo hice, como en Colombia no son listas cerradas, pues yo estaba buscando mis candidatos, un poquito montañero, como dicen por ahí, porque además estaba todavía no había empezado mi formación política. Y ahí fue donde vi por primera vez cómo eran las listas cerradas, hace ya algunos años. Y claro, yo nunca supe por quién voté. Voté por el partido con el que me siento identificado y le di la confianza a la cabeza del partido para que sea él o ella la que determine quiénes van a representar mis ideas. Entonces, es muy importante, les repito, que estemos pendientes de lo que está pasando en el Congreso, porque si ahora la política no es para todo el mundo, eso es un cuento chimbo, eso de que cualquiera puede aspirar. Pues sí, cualquiera puede aspirar, pero no cualquiera puede llegar. Pero si ahora no es para todo el mundo, aprobándose la lista cerrada de manera obligatoria, ahí sí es verdad que va a quedar imposible. Y los congresistas, pues felices, ellos felices de que se apruebe una lista cerrada porque van a garantizar su reelección. Es que no nos puede olvidar que los que hacen las leyes son ellos y ellos también hacen leyes para ellos mismos. Entonces, ¿en dónde está el castigo social que tenemos que dar? Pues tenemos que tenerlas todas apuntadas para que no se nos olviden y en 2026 asegurarnos de que no vamos a votar por ninguno que nos haya traicionado. La mayoría de los que ven estos programas votamos por los que supuestamente le iban a hacer un equilibrio de poder al señor Petro. Y allá están sentados, cobrando 50 millones de pesos todos los meses y sacando quién sabe cuánta mermelada por debajo de la mesa, votando con Petro. Y nosotros como unos estúpidos vamos a ir otra vez a votar en 2026 por los mismos. Ojo, porque yo, por lo menos el senador por el que yo voté, ese es uno de los que terminó haciendo coalición allá. Se declararon en independencia y terminó allá dizque votando a favor de Petro. Por lo menos conmigo que no cuente. Si sabe contar, que no cuente con mi voto en 2026. Porque es que en campaña se comprometió a hacer oposición. Así que la invitación es esa. Yo aquí no voy a dar nombres ni mucho menos porque no es mi posición, pero la invitación es: si quieren que esto cambie, empiecen por cambiar ustedes la manera como están votando y cómo están haciendo el control. Y por ustedes hablo pues de manera general, de manera general. Así que muy bien, señores, hoy se discutieron 3 temas que muestran un país en crisis. Una reforma tributaria inviable, un gobierno sin rumbo, que ellos mismos reconocen que los proyectos están hundidos, pero igual los radican, porque eso va a favorecer la narrativa y la semántica. Y el resurgimiento de las guerrillas, que es a mi juicio el más preocupante, porque si siguen ganando terreno, cada vez le va a poner más difícil la elección en 2026. Estos problemas no son independientes, son síntomas de un Estado que está fallando en sus responsabilidades más básicas. El país está en un punto de quiebre y la incapacidad de actuar con claridad y firmeza del señor presidente frente a estas crisis nos está llevando hacia el abismo. Hoy entrevistaban, por ejemplo, a un congresista de San Andrés y el respetado congresista, el HP por honorable parlamentario, le decía al presidente: no necesitamos más retórica, no necesitamos más historia, a nosotros no nos importa lo que hizo o no hizo el M-19, lo que necesitamos es que usted le cumpla a los isleños, algo tan sencillo como rebajar la tarjeta de entrada a la isla
y no lo han hecho. No se le ha cumplido a la gente de San Andrés, pero cuando eran oposición sí estaban listos para decir que las casas que Duque construyó o mandó a construir no servían. Esa está muy buena, Miguel. Si votamos por los mismos, no esperemos cosas diferentes. Buena, simple y al punto. Clarísimo. Eso es como si usted quiere que las cosas cambien, pues deje de hacer lo mismo, porque lo mismo lo va a llevar al mismo resultado siempre. Por eso, recuerden que estamos en el programa de opinión de Hernán Opina. Los invito a que sigan la cuenta de TikTok. Si no la siguen, @Hernán Opina en todas las redes sociales, @Hernán.tena en Instagram. Aquí en YouTube está el enlace para la comunidad de WhatsApp. Y bueno, ya con esto terminamos los tres temas que queríamos hablar. Conclusiones. Yo empiezo. El primero es un gobierno aislado. Lo segundo es un debate sin sentido. Se radica un proyecto que desde ya saben que está hundido. ¿O es que va a pasar lo mismo que pasó con el magistrado? Que una noche sacaron los mismos votos y a la noche siguiente resultó ganando 6 votos el magistrado, el candidato del petrismo. Voltearon la elección de un día para otro, pero cuando ellos eran oposición eso les parecía corrupción. Tercera conclusión, el impacto económico y social que estamos viviendo es una crisis anunciada. Como decía por ahí, ahora que estamos hablando de autores importantes, es la crónica de una Cambiemos Muerte por crisis anunciada. En la reforma tributaria, ojo a los impuestos sectoriales. Eso es una trampa porque propone aumentar la sobretasa del impuesto de renta en las petroleras y mineras, pero ¿y la justicia fiscal? ¿En dónde queda? Si es que estas son las industrias de las que nosotros dependemos para mantener el flujo de divisas y para garantizar la estabilidad macroeconómica. Penalizarlas con impuestos más altos podría tener un efecto contrario al esperado. Pero es que por ahí decían economía para domis y parece que el domi de Petro como que no la entiende. No entiende que eso es desincentivar la inversión en sectores estratégicos y profundizar el hueco fiscal. Pero eso a esta gente no le importa, porque es que cuando uno es funcionario público uno tiene el sueldito fijo. Los únicos que tienen garantizado el aumento de sueldo todos los años, y no es cualquier aumento, son los funcionarios públicos. Yo fui funcionario público cuando pertenecía al magisterio y el sueldo estaba asegurado siempre, y todas esas cantidades de prima. Se aumenta el sueldo haya o no haya plata, porque si no hay plata se arregla con una reforma tributaria y el sueldo se aumenta con un decreto de salario y una firmita y vale pa' pintura, señores. Es que puede saber un funcionario público de producir realmente, más un tipo como Petro que lleva ahí atornillado en el gobierno y en el Estado y en los cargos públicos toda su vida. En la infancia estuvo tal vez jugando escondido, después se fue para el monte a hacer de las suyas y después llegó a tomarse los cargos públicos en los que ha estado y toda la vida ha tenido unos sueldos millonarios sin producir porque nunca ha producido. Eso sí, es campeón para producir verborrea, o sea, es un líder. Yo no voy a decir si es un gran líder o no porque no soy quien, es un líder con el que yo tengo profundas diferencias y es un buen orador. Ahí sí lo puedo decir que es un buen orador. En eso yo creo que podríamos coincidir, en que es un buen orador, que lo que ora me guste, pues obviamente lo que ora no. Resumen del segundo tema, señores, el gobierno admite lo que ya era evidente. La reforma tributaria no va a alcanzar la meta de los 12 billones y ahora amenazan que por culpa de nosotros, de los que no queremos la reforma, el Estado va a estar desfinanciado. Se les aprobó una reforma tributaria, siguieron desfinanciados. Se les han aprobado los presupuestos más altos de la historia, siguieron desfinanciados. Y ahora van por la segunda reforma tributaria y ya dicen que si no son 12, pues un saldo menor les sirve, pero que igual van a estar desfinanciados. O sea, por A, por B y por C siguen desfinanciados. Pero yo sí les hago una pregunta. Si ustedes tienen un negocio, vamos a pensar que el negocio es un negocio de franquicias y ustedes están desfinanciados. Si ustedes no tienen recursos, ¿ustedes abrirían una franquicia en Madrid? Pues obviamente no, ¿sí? Pero aquí estos señores para los que ustedes trabajan, los que están allá gobernando, que debería ser al contrario, ellos deberían trabajar para nosotros, pero no, nosotros trabajamos para ellos, pues ellos sí van abriendo embajadas, van abriendo cargos millonarios, van abriendo ministerios, van abriendo lo que se les venga en gana. Prometieron ser austeros, prometieron que no iban a despilfarrar, pero pues ellos abren y abren y abren, firman decretos, decreto va, decreto viene, y por eso no les alcanza la plata. Apruébenle la reforma tributaria, que la aprueben, no les va a alcanzar. Es absurdo, 60.000 millones de pesos en embajadas para 2025. Y los que estamos fuera del país sabemos lo que es la embajada. El sábado me llegó el correo la semana pasada, la invitación, dizque al Día de las Velitas el sábado 7 de diciembre en Dublín. Yo vivo a 2 horas de Dublín. Y pues yo a cualquier cosa que venga que se origine en Petro,
no voy. Entonces, pues obviamente, ¿no? Yo dije, sí, sería muy bueno y todo, volver ahí a hacer comunidad y lo que sea, pero cuando me acuerdo que Petro está detrás de las cosas, porque pues es el embajador de Petro el que programa todo, yo dije, no, yo no voy a ir. Pues el sábado, escuchen bien, la cita era a las 5 de la tarde y el sábado a las 4 de la tarde mandan un correo diciendo que se cancela el evento y se pasa para el domingo. O sea que los que íbamos fuera de Dublín, si hubiéramos ido, pues hubiéramos perdido la ida. Si yo hubiera decidido ir al evento, tendría que haber salido de mi casa a las 3 de la tarde. Conduciendo no voy a revisar el correo. O sea que hubiera llegado allá y no había evento. Esa es la responsabilidad. Desde las cosas pequeñas, desde lo micro, se ve lo macro. Las abuelas decían, mi hijo, es que desde el desayuno se ve lo que va a ser el almuerzo. Pues aquí desde eso. Hay gente, hay colombianos que bajaban desde Irlanda del Norte, que queda a 3 horas. O hay otros que iban desde Cork, que queda a 4 horas. Y ellos seguramente perdieron la ida. Y seguramente pues ya el domingo no podían volver porque ir a Dublín 2 días seguidos, pues cualquiera no puede con eso. Esa es la desorganización de este gobierno. Así es la desorganización de este gobierno. Se supone que una persona con doble nacionalidad no puede tener cargos diplomáticos. Y aquí en Dublín hay funcionarios que tienen doble nacionalidad. Y le pregunté yo, venga, ¿y usted cómo hizo? Porque es que yo también tengo doble nacionalidad y yo no puedo. Ah, no, pero es que mi papá es amigo de yo no sé quién y yo no sé dónde. Y pues ahí tengo el contratico. No de carrera, tengo que ser claro con eso. Yo hice la consulta para concurso por carrera, derechos de carrera. Entonces, esa es la burocracia en las embajadas. A todo el que tiene problemas con la ley o a todo el que sacan de por allá de un cargo, lo mandan para una embajada. A Roy Barrera lo bajaron del Congreso y le dieron la embajada y la del Reino Unido, que no es lo mismo. Armando Benedetti la embarró en Caracas y lo mandaron para la FAO, aquí en Italia. Y mientras tanto, pues ustedes bájense del bus allá con más impuestos, porque es que hay que conseguir 60.000 millones de pesos para poder cumplir con el funcionamiento de las embajadas del país, para gastarse unos cuantos millones en casas en Suiza. ¿Recuerdan la casa de Suiza? Y por último, lo que más me preocupa, el tercer tema, la inauguración de un puente vehicular en el cañón del Micay por parte de las disidencias de Iván Mordisco, una señal del creciente poder de la guerrilla en Colombia. Es un acto financiado abiertamente por un grupo armado y protagonizado por alias Giovanni, como lo vieron en el video. Esto confirma la existencia activa de las FARC, porque él lo dice, ya lo voy a volver a poner para los que acaban de llegar, y la capacidad para operar con impunidad y proyectar influencia en regiones abandonadas por el Estado. O sea, tenemos unos cuantos de las FARC en el Congreso ganándose 2.500 millones de pesos por cada 4 años de trabajo. Y tenemos otros de las FARC que todavía están delinquiendo en las calles de Colombia. Y mientras tanto, pues el gobierno necesita más recursos para poder seguir cumpliendo a toda la gente con la que se comprometió. Y como ellos consideran que los recursos del Estado son infinitos, claro, como aquí está el bobo. Miren, esto es un síntoma de inseguridad desbordada, delincuencia común, delincuencia organizada. Se habla de limpiezas en ciudades como Pereira. Consulten, coloquen Pereira entre comillas en Google Noticias y van a ver lo que les sale. El crimen disparado en Pereira. El gobierno lucha por mantener el control en el Congreso y por mantener aplausos, como lo hace el presidente diciendo que ganó el aplausómetro a Milei. Y mientras tanto, los grupos armados consolidan su poder territorial y refuerzan su narrativa frente a las comunidades locales. No hay derecho. Ese puente que inauguraron no es solo infraestructura, es un mensaje de control, resistencia y desafío al orden institucional, que además lo están haciendo por todo Colombia, como lo dijo el señor alias Joa. Escuchen que se los voy a volver a poner y con eso termina. También por aquí está. En el momento pues nos encontramos entregándole una obra que construimos, recursos de las FARC, para entregarle más o menos a 50 familias que son las beneficiarias de esta obra, una infraestructura que se le viene realizando a la comunidad, como a diferentes comunidades en el Cañón del Micay y en muchas regiones de Colombia. Muy bien, llegó Armando Telles en el mejor momento, dice el parlanchín, porque se refiere a mí. Esto es lo que en una clase de español o de lingüística uno diría una falacia ad hominem. Estoy mostrando un video de un guerrillero que nos muestra que las FARC está viva, que nos muestra que están inaugurando puentes, y el señor Armando Telles dice, el parlanchín no vive en Colombia, pero igual a los bandidos de derecha a quienes defiende. Nunca he defendido políticos porque no es mi interés, ¿cierto? No defiendo políticos, no defiendo individuos. A duras penas trato de defenderme yo como lo están viendo en este momento. Quiere meter miedo para que los delincuentes vuelvan al poder. Los delincuentes están en el poder. Eso está claro. En estos momentos, ante la Fiscalía y la Corte hay una cantidad de gente de este gobierno declarando. Hoy fue la audiencia del delincuente de Nicolás Petro. Entonces,
¿Cómo así que los delincuentes vuelvan a poder? No, pues el delincuente ya ha estado en el poder, que lo procesen. Hablan de las marionetas, ¿cierto? Hablan de las marionetas del señor congresista que falleció o que suicidaron, no sabemos, del señor Castaño, pero olvidan que él era del Partido Liberal y que el Partido Liberal adhirió al gobierno de Petro. Es que el chiste de cuenta solo. Hace meses, seguramente este señor Armando Telles era uno de los que pedía cárcel para Benedetti y para Roy Barreras por el escándalo de Caprecón. Y ahora él defiende a Armando Benedetti y defiende a Roy Barreras. Yo nunca he defendido políticos, ni de derecha ni de izquierda. Yo simplemente soy una persona que se ubica a la derecha política. Pero es que la derecha no tiene dueños, señores, y la izquierda tampoco. Ni la izquierda es Petro, ni la derecha es Uribe. Cuando Petro y Uribe nacieron, este país ya estaba vuelto mierda y existía la derecha y existía la izquierda. Pero estos personajes como Armando Telles son los que vienen aquí a distraer con falacias ad hominem porque tienen tanto vacío aquí que no son capaces de opinar de lo que está sucediendo. Armando, usted puede estar de acuerdo con las FARC, usted puede defender a las FARC si quiere y eso es válido, como lo hace Timochenko, uno de los amigos suyos, de los que usted defiende, violador entre otras cosas, o proviolador en algún momento de su vida, como lo ha dicho la JEP, y usted puede defender, pero díganos por qué lo defiende y hagamos el debate. Dígame, es que cuando las FARC se originó por allá, cuando supuestamente se les robaron las elecciones a Rojas Pinilla, ellos tenían unas justas causas y yo los acompaño en esas justas causas, porque es que las oligarquías y esto y la misma retórica de siempre. Y por ahí podemos empezar a debatir. Yo no vivo en Colombia porque cuando Colombia empezó a oler a Petro empaqué las maletas y me fui, porque yo soy coherente. Yo no soy como Marvel, que dijo que se iba si ganaba Petro y allá sigue. No, yo no dije que me iba si ganaba Petro. No, cuando empezó a oler a Petro me fui, sin tiquete de regreso, siendo funcionario público, habiendo aprobado el concurso del magisterio por méritos y estando nombrado en propiedad en el magisterio, en el escalafón 2A, renuncié a mi nombramiento y a mi condición de funcionario público, siendo docente universitario, renuncié a todo. Yo no me fui porque tuviera necesidades, ¿no? Porque yo en Colombia vivía muy sabroso, bajo el gobierno que fuera, pero lo que no me podía permitir era vivir con el señor Petro en el gobierno. Eso sí que no, mire. No, no, no. Y teniendo la oportunidad, pues dije, vámonos. Ya empezó esto a oler maluco, vámonos. Y como la vida es mía y las decisiones las tomo yo, cualquiera de ustedes puede decir que no está de acuerdo y eso es respetable. Pero es que yo no necesito que estén de acuerdo. Yo simplemente hice lo que consideré y les digo, no me arrepiento. Así que, así como Armando Telles, hay cientos, hay miles. Vienen y dejan un ataque a Dominem porque pues obviamente no tienen de otro. Me atacan a mí de defender delincuentes y ellos defienden a Timochenko, ellos defienden a la senadora Sandra y ellos defienden a todos los que en algún momento empuñaron las armas. ¿Que Petro nunca cogió un arma? Timochenko sí. Están defendiendo a Mancuso hoy. Criticaban a Fajardo por la donbernabilidad y hoy defienden a Don Berna, gestor de... Esa es la coherencia de la que esta gente se jacta y vienen a decir que es que yo quiero que los bandidos regresen al poder. Al contrario, yo necesito que los bandidos salgan del poder, pero los bandidos que el gobierno y voten por el que ustedes quieran. Yo nunca voy a decir aquí voten por X o por Y, porque nunca, nunca me han visto a mí defendiendo un político. Los reto a que encuentren un video en el que yo defiendo un político. Uno solo, en 10 años que llevo haciendo crítica política. Al contrario, les recomiendo un libro que se llama Entre columnas, crónicas de un docente, que lo encuentran en Amazon, en donde publiqué la recopilación de mis 4 años de columnas durante el gobierno de Santos y parte del gobierno de Duque, cuando le hice críticas a Santos, a Duque y al uribismo, porque repito, yo soy de derecha, pero yo no soy ni de Uribe, ni de Santos, ni de Duque, y mucho menos de Petro. Muchas gracias y nos vemos mañana en el siguiente programa, nuestro cuarto episodio.